Hola a todos. El libro de Proverbios, durante los primeros 9 capítulos, nos enseña toda la profundidad de los 7 espíritus de Dios y la forma como opera. Pero no solamente eso, la idea fundamental es que nos vaya enrutando, nos vaya encaminando para que nosotros nos ubiquemos en el camino de las personas justas. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme al estudio del capítulo 10 del libro de los Proverbios, donde se menciona el contraste entre el justo y el malvado. Y si por favor este video es de bendición para su vida, compártalo con otra persona que seguramente le puede servir. Empecemos entonces la lectura. Capítulo 10, verso 1 dice: Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, vamos a observar esta porción porque aquí hay algo interesante. El punto de todo esto es que cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Proverbios, en el principio, en el capítulo 1, en el capítulo 1, verso 2, dice que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para entender justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencias. Es decir, el panorama es bastante amplio. Y entonces nos hizo todo este pozo desde los primeros 9 capítulos, primero enseñándonos a entender y a conocer a Dios y cómo opera el Espíritu Santo en su plenitud a través de los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, si nosotros entendemos eso, entonces sabemos que lo que nosotros necesitamos es ser personas justas, ser personas que hacen justicia, juicio, equidad y buen camino. Entonces, en el capítulo 10, lo que nos va a hablar aquí el autor de Proverbios es que nosotros podamos ver el contraste, porque cuando nosotros podemos ver el contraste fácilmente nosotros vamos a ubicarnos en aquel que debe ser la opción que nosotros hemos elegido. Entonces, si nosotros hemos elegido seguir al Espíritu Santo, que es el que nos enseña sabiduría, entonces nosotros vamos por el camino de los justos. ¿Qué hace la diferencia para que nosotros identifiquemos si estamos en camino de justo o si nos estamos alejando a un camino de injusticia, alejándonos de interactuar correctamente con el Espíritu Santo? Entonces, lo primero que nos menciona, y no es, diría yo, no es una coincidencia, sino que es una razón fundamental el hecho de que mencione al padre y a la madre. Porque en nuestro caminar, en nuestra vida, una de las primeras cosas que el enemigo quiere destrozar y quiere dañar es la relación con los padres. Porque el enemigo sabe que hay no solamente una promesa, sino aún mucho más importante, un mandamiento de la ley de Dios. Y en esto es importante que usted entienda lo siguiente. Algunas personas entienden los mandamientos solamente como que, ok, alguien puso algo para hacer y eso es para estorbarnos o molestarnos la vida. Pero no es así. Los mandamientos de Dios son leyes espirituales universales. ¿Qué quiere decir eso? No importa si usted los entiende o no los entiende, no importa si usted los conoce o no los conoce, no importa si le gusta o no le gusta, no importa si usted los hace o no los hace. Pero una cosa sí es cierta. Estamos sometidos bajo esas leyes espirituales, son leyes espirituales de poder. Lo que quiere decir que independiente de que queramos o no queramos, estamos siendo afectados en nuestra vida por cumplirlos o no cumplirlos. Yo lo explico de una manera más sencilla hablando, por ejemplo, hablemos de la ley de la gravedad. Si yo suelto este lápiz, se cae. No importa si yo creo o no creo, no importa si lo sé o no lo sé, no importa si quiero o no quiero, eso no importa. Lo único que importa es que hay una ley natural, que es la ley de la gravedad, y todos nosotros estamos sujetos a esa ley. De igual manera son las leyes de Dios. Las leyes de Dios son leyes de gran poder y toda la humanidad está sujeta a ellas, guste o no le guste. Entonces el enemigo sabe eso y sabe que una de esas leyes es: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Muchas veces a muchas personas les va mal en la vida porque no han aprendido a honrar a su padre y a su madre. Y pueda que, es decir, las circunstancias en la vida, los problemas, los malos entendidos, todo ese tipo de cosas llevaron a esa situación. Pero si usted es una persona que decide caminar por el camino de los justos, porque usted quiere tener una relación íntegra con el Espíritu Santo, una relación íntegra con Dios, usted debe
arreglar los problemas con sus padres. Por una sola razón. Digamos que por malo que sea un papá y una mamá, por pésimo que sea, ellos nos dieron el regalo de la vida. Ellos pudieron haber abortado, ellos pudieron haber dicho desecho, este niño, no quiero, pero nos dieron el regalo de la vida. Por el solo hecho de que nosotros en nuestra composición genética somos 50% papá, 50% mamá, ese solo hecho debe hacer que nosotros los respetemos, los honremos y le demos el lugar que le corresponde. Porque no amarlos, rechazarlos, hacerles mal a ellos y no honrarlos es no amarnos, rechazarnos y hacernos mal a nosotros mismos. Porque estamos todos, digamos, como en un mismo campo, en un mismo espacio. Estamos hechos y sostenidos a través de Yeshua, a través del gran yo soy. Entonces, nosotros necesitamos empezar a arreglar todas las cosas que tenemos desajustadas para que nosotros empecemos a caminar por el camino de la justicia, de los justos, el camino de Dios. Entonces, dice así, el hijo sabio alegra al padre. Trate de hacer cosas que alegren a su padre. Incline su corazón a hacer lo justo. No sé qué le puede alegrar a su padre. Lógicamente usted no va a hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero siempre uno podrá encontrar cosas que alegren el corazón de un padre sin faltar al Señor. La siguiente parte dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, démosle alegría a nuestros padres, a padre y madre. Hagamos que ellos se sientan alegres. Una bendición, una llamada, una ayuda, dice la palabra que hablando con los fariseos en el Nuevo Testamento, el Señor dice en Mateo que ellos invalidan la ley porque el Señor había dicho que había que honrar al padre y la madre y que muchos dicen, oh, yo di mi diezmo, entonces lo lamento, pero me quedé sin con qué ayudarles. No, nosotros debemos tener esa responsabilidad. Además que la mejor manera de nosotros enseñarle a nuestros hijos a que nos amen, nos respeten y nos aprecien es cuando ellos nos ven a nosotros haciendo esas mismas cosas que nosotros deseamos un día para nosotros con nuestros padres. Eso es camino de justicia, eso es camino de inteligencia, eso es camino de prudencia. Verso 2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, siempre que usted desee buscar riquezas y prosperidad y ese tipo de cosas, cerciórese de que no es con maldad, de que no hay nada malo en ello, que usted no piensa hacerle mal a nadie, robarle a nadie, engañar a nadie, dañar la integridad de alguien, hacer que las personas pierdan sus bienes. Cualquier cosa que esté en la parte de maldad, dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Qué quiere decir? Un tesoro de provecho o una bendición de provecho es algo que usted puede pasar de generación en generación. Usted formó algo, un producto de su trabajo y que usted lo pueda heredar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso sería un tesoro de provecho. Pero ¿de qué serviría el esfuerzo ahora con un tesoro de maldad para que los suyos vivan en desgracia? Entonces, eso es camino de justicia, dice, mas la justicia libra de la muerte. Entonces, lo que está diciendo es cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted haga, busque la justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Lo que bendice y lo que hace que las cosas prosperan y salgan en la proporción que Dios quiere es que la mano de Dios esté allí, es que la bendición de Dios esté allí. Verso 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, si nosotros buscamos ser justos delante de Dios, es esa promesa. Dice, no dejará padecer hambre. Y es promesa, y nosotros tenemos que agarrar esas promesas y decir, me apropio de esa promesa y es así. No tenemos por qué pasar hambre si nosotros todo el tiempo buscamos solamente la justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto. Más dice, más la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, no se necesita de que alguien afecte a una persona que está haciendo el mal. Ellos mismos, su propia maldad los arroja, su propia maldad los daña. Porque todo lo que uno hace en la vida, todo se le devuelve, absolutamente. Si usted hace el bien, se le devuelve el bien. Pero si usted hace el mal, se le devuelve el mal.
Entonces, la propia maldad de uno es la que puede dañarlo, la propia maldad de uno hace que todo se destruya. ¿Cuál es la intencionalidad del corazón cuando hacemos las cosas? Bueno, pues es tiempo de que analicemos si estamos en el camino correcto. Verso 4 dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí nos está dando una clave. Es muy probable que muchas personas sean pobres porque son negligentes. Y por el contrario, las personas que son diligentes son personas que enriquecen. ¿Qué es la diligencia? La diligencia eh, es esa habilidad de hacer lo que tiene que hacer en el momento correcto, en el momento oportuno. No espera para mañana, no deja para después, no trata de darle largas a los asuntos que son importantes. El diligente está atento y pronto a solucionar las cosas, a darle el lugar y el momento oportuno a cada cosa, no esperar para después. Así que analicemos eso. Nosotros estamos llamados, si nosotros queremos ser personas que entramos en la dirección de Dios, que entramos en el caminar de Dios, que entramos en la justicia de Dios, nosotros estamos llamados a ser diligentes. Si observamos, lo primero es, estamos llamados a darle eh, alegría a nuestros padres, a honrarlos. Lo segundo, estamos llamados a que todo negocio que nos metamos, que en los que nos incorporemos, tienen que ser justos para todas las personas. Tercero, saber nuestras bendiciones, saber que tener la promesa de saber que no vamos a tener hambre si nosotros somos personas justos. Cuarto, ser no ser negligentes y por el contrario ser diligentes. Esas son las características de hombres que buscan la sabiduría, características de hombres y mujeres que entienden el camino de Dios y que quieren seguir el camino de justicia. Verso 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Para todo hay un tiempo y nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios para manejar el tiempo. Hay tiempo de recoger y hay tiempo de abstenerse de recoger. Entonces, en los tiempos hay que hacer lo que corresponde en el tiempo y eso es una dirección del Espíritu Santo. Eh, no hay que, digamos, tener una gran revelación en esto. Lo que realmente nosotros necesitamos es sencillamente ser diligentes. Dice el verso 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca del impío. Está haciendo una relación de la justicia con lo que sale de la boca, porque la palabra dice que las personas comen del fruto de su boca. Si yo digo que aquí todo está mal, ya todo está mal. Si yo digo que este es un lugar de bendición, es un lugar de bendición. Si yo digo que mi esposo es una bendición para mi vida, pues es una bendición para mi vida. Pero si yo digo que mi esposo, no sé, es un tormento, pues seguramente se convertirá en un tormento. Porque todos comemos del fruto de nuestra boca. Ese es uno de nuestros superpoderes. Entonces, no sé cómo sea la condición de sus hijos, de su esposo, de sus finanzas, de su relación con sus padres. Pero las cosas pueden empezar a cambiar, primero que todo cuando cambiamos nuestra conversación interna, porque allí es donde empiezan las palabras, allí es donde empiezan a funcionar las palabras. Después, lo que sale de nuestra boca. Y nosotros vamos a hablar en fe todas las cosas que nosotros añoramos y deseamos. No interesa si estamos viendo una condición completamente contraria. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque usted tenga un hijo que se haya descarriado completamente, usted va a bendecirlo y va a decir, Señor, gracias porque este es un hombre de Dios, gracias porque es un hombre que se levanta con rectitud, gracias por, y usted va a declarar y declarar porque usted comerá el fruto de su boca, dice la escritura. Verso 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces la memoria es como dejar huellas. Cuando una persona es justa, y nosotros lo hemos visto de pronto cuando alguna persona ha hecho cosas buenas y ya murieron hace tiempo, las personas siguen hablando del legado que dejaron. Entonces, ser justo es lo que dejará un legado en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de las próximas generaciones. Escoger la justicia por encima de todo nos dará un camino completamente diferente. El verso 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio
de labios caerá. Entonces, escuche eso. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Acuérdese que el corazón es el centro del alma. El corazón es todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente y todo lo que usted desea. Entonces, sus pensamientos, sentimientos y deseos tienen que estar sincronizados con el Señor. Ahora bien, entonces dice, cuando uno es sabio de corazón, de pensamientos, sentimientos y deseos, entonces uno recibe los mandamientos de Dios. Que todo lo que usted estudia en las escrituras, usted no discuta con ellos, sino que usted diga, Señor, no entiendo. Si algo no entiende, yo quiero conocerte a ti, yo quiero que tú me enseñes tu palabra, yo quiero que esa palabra viva en mí, yo quiero entenderla y vivir por ella. Y con toda seguridad que el Señor le da ese corazón, le dará ese corazón entendido, ese corazón sabio con el cual usted puede caminar con ello. Pero mire la comparación con lo que la hace, dice, más el necio de labios caerá, lo que dijimos hace un rato. Eso tiene mucho que ver con qué es lo que nosotros hablamos. No se permita que salga palabra necia de su boca, porque ese es otro de las leyes poderosas espirituales sobre la cual todos nosotros estamos sometidos, queramos o no queramos. Entonces, aunque su esposo, por decir algo, si usted tiene un esposo que tiene un X o Y problema, tenga el problema que tenga, usted nunca va a decir o repetir o hablar de ese problema. Yo tengo un lema y es, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Y si usted va a mencionar algo de alguien, va a ser algo bueno, algo de bendición, porque esas palabras que salen de su boca, que sean de bendición, abren una puerta espiritual donde las huestes espirituales de bien bendicen a usted que las dijo y a todas las personas que están alrededor. Pero si nosotros decimos, criticamos, hablamos mal, decimos cosas equívocas de los demás, nos quejamos todo el tiempo, abrimos la puerta espiritual para que las huestes espirituales de maldad hagan, aumenten y remarquen aquello que nosotros estamos diciendo. Verso 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, cuando una persona es íntegra, no tiene temor de nada. Está tranquila en la vida, está completamente confiada porque las promesas de Dios y las bendiciones de Dios están sobre su vida. Más la persona que pervierte sus caminos, es decir, que anda por caminos torcidos haciendo lo que es injusto, lo incorrecto y todo eso, dice que esa persona será quebrantado, traerá problemas a su vida. Sí debe estar preocupado y sí debe estar temeroso porque los problemas van a llegar porque esto es una cuestión de causa y efecto. Yo hago algo mal, yo voy a recibir las consecuencias de lo que estoy haciendo mal. El verso 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Eso de guiñar el ojo es como cuando usted está diciendo algo y llega otra persona y usted no quiere que la persona sepa la verdad o usted está diciendo una mentira y entonces le guiña el ojo, le dice, quédate callado, no digas nada. No están dando como al mediodía, no están dando a la luz, a la justicia. Nosotros en nada en lo que tengamos que participar de mentiras. Por eso dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Es decir, va a caer en sus mismas trampas. Y el necio de labios será castigado. Es reiterativo y constante una persona que habla de una manera incorrecta, que miente, engaña, critica, juzga, que dice palabras soeces, que tenemos que cuidar mucho nuestra boca. Es uno de nuestros superpoderes y tenemos que saberlo utilizar. Es un superpoder para el bien o un superpoder para el mal. Entonces tenemos que usarlo en el camino del bien. Verso 11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Escucha eso, manantial de vida. Lo que sale de allí es vida porque las palabras de nosotros o son vida o son muerte. Y acuérdate que estamos hablando del contraste, ¿no? ¿En cuál camino nos vamos a ubicar? ¿En el de los justos o en el de los insensatos? Entonces, como es en el de los justos, sepamos que de nuestra boca lo que sale es un manantial de vida. Dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Wow, cómo se le presta tanta atención y es reiterativo y creo que nosotros deberíamos estudiarlo y tomarlo muy en serio porque lo que el Señor está diciendo es, esta ley espiritual es poderosísima y todos estamos sometidos a ella y todos vamos a tener el resultado de ello. Verso 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces está diciendo, el injusto escoge el camino del odio, pero el justo va a escoger el camino del amor. El amor, el poder del amor, el
el amor puede destruir cualquier obra del enemigo, cualquier cosa que quería hacer daño, lo va a destruir. Siempre escojamos el amor en vez del odio, resentimiento, dolor, amargura. Esas son cosas que nosotros tenemos que rechazar de nuestra vida. Verso 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entonces, una vez más, en los labios del justo, dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. No nos permitamos abrir nuestros labios, sino únicamente para bendecir. Y entonces allí estará la sabiduría. Mas la vara es como el castigo, es para la espada del falto de cordura. Una persona falta de cordura abre su boca deliberadamente, sin pensar, hiere con sus palabras, hace daño con sus palabras. No permita nunca que sus palabras hagan daño a nadie. Por el contrario, anime, fortalezca, restaure, ayuda, bendiga a las demás personas. Verso 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Entonces, guardar la sabiduría es que nosotros pronunciamos todo el tiempo esas bendiciones. Pero dice, la boca del necio es calamidad cercana. Tan rápido habla, no se percata de lo que dice, es tan ligero de labios que, que tiene calamidad cercana. Se pueden venir muchos problemas por causa de eso. Las riquezas, dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces dice, como, ¿en qué se apoya? Entonces, el rico se apoya en sus riquezas, dice, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces, está hablando de la conversación interna que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una conversación interna todo el tiempo, o nos habla el espíritu de sabiduría, Dios, o nos habla el enemigo, o nos habla nuestra tendencia pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que definir eso. Y, y a veces el enemigo siempre quiere que nosotros quitemos los ojos de lo que es correcto en nuestra vida. Entonces, si una persona tiene muchos bienes, va a hacer que vea y vea y vea sus riquezas como que sea el poder sobre lo cual se cobija, como que lo que considera su amparo y su fortaleza. Pero al pobre le va a hacer ver la miseria y ver la miseria tanto, y le va a hacer contemplar la miseria, analizar tanto la miseria, que es muy difícil sacar la miseria de aquí. Y la pobreza se radica, es aquí. La pobreza se forma, se crea, se construye o se quita y se radica, es de aquí. Así que hay que poner mucho cuidado con eso. ¿Cuál es nuestra conversación interna para que nosotros podamos cambiarla y empezar a poner la conversación de Dios, la conversación de las promesas de Dios? Dice el verso 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra es ¿qué hace? Y dice, todo lo que nosotros hacemos tiene que dar vida, tiene que dar bendición, tiene que dar ayuda, tiene que dar restauración, tiene que dar justicia, tiene que dar ánimo, tiene que dar cosas lindas a las demás personas. Porque cuando yo bendigo a los demás, todas esas bendiciones llegan a mi vida. Dice, mas el fruto del impío es para pecado. Las cosas que hace siempre conducen a pecado. Ubiquémonos cuál va a ser nuestro equipo. Verso 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Entonces, la reprensión de Dios es el medio por el cual el Señor, golpeando un poquito las espaldas de la oveja, le dice, hey, ese camino está mal, ubícate en el camino, ubícate en el camino. Entonces, nosotros tenemos que amar la reprensión porque la reprensión nos hace caminar por el camino correcto. Por eso dice, camino de vida es guardar la instrucción. Las instrucciones nos ayudan a mantener en el camino de vida. Pero si por alguna razón fallamos a una de las instrucciones, la reprensión de Dios va a hacer que nosotros nos corrijamos. Mas, sin embargo, dice aquí, pero quien desecha la reprensión, es decir, la instrucción sería lo ideal, que amemos la instrucción para que nunca salgamos del camino de Dios. Pero si alguna vez rechazamos la instrucción y terminamos saliéndonos un poco y el Señor nos castiga y nos reprende, amemos esa reprensión porque esa reprensión nos devuelve nuevamente al camino. Mas, sin embargo, dice que hay personas que desechan la reprensión y se van a equivocar, yerran, es decir, se van a equivocar. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esta porción bíblica nos está hablando cuando nosotros tenemos problemas con alguna persona y en las dificultades que nosotros tenemos con algunas personas.
tomamos diferentes posiciones. Si nosotros queremos andar en camino de sabiduría, si nosotros queremos andar en el camino de Dios, nosotros debemos tomar las opciones que Dios nos muestra. Lo primero es, no digamos que no pasa nada con un problema cuando realmente dentro de nuestro corazón nosotros estamos abrigando enemistad, odio, resentimiento, dolor, amargura, todo ese tipo de cosas. No nos mintamos a nosotros mismos, porque si nosotros los dejamos esas cosas allí, lo único que eso se está convirtiendo es como una podredumbre interna. Yo comparo el corazón nuestro, acuérdense que el corazón es el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Yo comparo el corazón nuestro con la cocina en la casa. Es el sitio donde usted tiene que preparar todos los alimentos para seguir subsistiendo y para crecer, pero a la vez es el sitio que más se ensucia en la casa. Usted limpia y lava todo el día y allí se acumulan las basuras y allí usted tiene que estar limpiando constante y permanentemente. No se puede pasar, no sé, por lo menos 3 veces al día se tiene que limpiar y eso que hay un trabajo constante entre uno y otra las limpiezas grandes. Pues así mismo es el corazón. El corazón es esa área donde se manejan todas las cosas que entran a nuestro cuerpo a través de la mente, y todas esas cosas que entran van a afectar indudablemente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Así que nosotros tenemos que saber cómo organizar esas cosas, qué sirve, qué no sirve, botar, limpiar y estar en constante limpieza. Si nosotros no hacemos eso, esas basuras nos van a contaminar. Eso es lo que sucede cuando tenemos problemas con algunas personas. Tenemos una dificultad con alguna persona y nosotros dejamos que esos resentimientos crezcan, esos dolores crezcan. Es importantísimo que el hombre de Dios y la mujer de Dios se acerque a la persona que le ofendió y le diga, yo te quiero pedir disculpas si yo afecté en alguna cosa y te perdono si eh, porque yo quiero sacar esto de mí, y sencillamente poderle dar un abrazo y poder cancelar esa situación. Suena fácil a veces decirlo, pero se hace muy complicado. Yo pienso que se hace complicado porque las personas no viven bajo la perspectiva eterna. Hay un estudio que yo tengo en el canal de YouTube que habla sobre vivir bajo la perspectiva eterna. Eso le va a ayudar a usted a, a no sé, a ubicarse en el plano correcto para que esas cosas no le afecten, para que esas cosas no hagan tanta mella en la vida de una persona. Ahora bien, la segunda parte de este versículo 18 dice, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, cuando una persona tiene la tendencia a guardar los problemas y los resentimientos que tuvo con otra persona, entonces a la primera oportunidad que tiene, empieza a hablar mal de esa persona. Y no solamente empieza a hablar mal de esa persona, la juzga por cualquier circunstancia, pero no solamente eso. A veces aumenta un poquito más, porque cuando se tienen problemas y cuando se trata de hablar de los problemas, la tendencia regular del ser humano es, le voy a poner un poquito más de, no sé, un poquito más repintado, lo mala que es, lo necio que fue, lo grosero que fue, y uno empieza a subirle el tono a las cosas, lo que nos lleva a un camino de injusticia, porque si nosotros andamos en camino de justicia, nosotros no haríamos una cosa como esa, pero hay esa tendencia, por eso es que los problemas hay que arreglarlos. Ciertamente dice la escritura, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque el Señor conoce y sabe, Él nos hizo a nosotros, sabe cómo funciona nuestro cerebro, y nosotros tenemos una pieza, una pequeña órgano en el cerebro llamado el hipocampo, el cual se encarga de seleccionar la información y acomodarlos en diferentes archivos. Si nosotros le hemos prestado mucha atención durante el día a un problema, el hipocampo va a considerar que esto va en el forte de las cosas importantes. Así que eso va a tener una memoria por mucho tiempo y va a generar muchos problemas. Pero si nosotros, antes de acostarnos a dormir, tenemos, no sé, la capacidad de obediencia que se requiere, nosotros vamos a llamar a la persona con la cual tuvimos el problema y le vamos a decir, perdóname si yo hice algo mal, perdóname si fui malentendido, perdóname con esto, y yo te perdono a ti también porque yo me sentí de esta y de esta manera, pero aquí lo voy a cancelar y no sé, si es posible, un abrazo, una bendición, lo que sea posible, porque se trata de nuestro corazón, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Así puede manar la vida si nosotros lo hemos guardado conforme a los mandamientos de Dios, pero también puede manar la muerte a todas las áreas de nuestra vida. Así que cuidemos nuestro corazón, no permitamos guardar esos resentimientos, dolores, envidias, odios y todo ese tipo de cosas. Y la segunda parte dice, y el que propaga calumnia es necio. Si nosotros guardamos esos resentimientos, tarde que temprano vamos a señalar, juzgar, hablar mal de una persona,
defendernos. No nos defendamos, nosotros no necesitamos defenderlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a arreglar el problema. Siempre he considerado eso. Cuando una persona no es parte de la solución, se convierte en parte del problema. Si yo voy y le cuento la inconveniente que tuve con una persona a otra persona, estoy haciendo a esa persona parte del problema y no parte de la solución. Verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Acuérdese que una de las cosas que sostiene la sabiduría es la prudencia. Entonces, eso lo estudiamos en el capítulo 9 del libro de Proverbios. Entonces, nosotros tenemos que abogar por la prudencia. Entonces hay que refrenar los labios, hay que refrenar la lengua. En la mucha palabrería, el hablar de más siempre va a generar cosas. Como la tendencia de las personas que a veces quiere justificar lo que dicen. No lo justifique porque a veces cuando está tratando de justificar es como una invitación a la mentira. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de verdad, que solamente decimos la verdad. Verso 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, mire la relación entre la lengua y el corazón, porque las cosas que nosotros hablamos son cosas que primero se procesaron aquí en el corazón, en el alma. Uno de pronto le llegó un pensamiento y uno aplicó ese pensamiento y después generó un sentimiento de ese pensamiento y posteriormente un deseo. Uno primero trabajó ese pensamiento antes de sacarlo. Entonces, plata escogida es la lengua del justo. El justo va a estar razonando y en su corazón tiene todos aquellos principios de la sabiduría: prudencia, cordura, justicia, buen camino, eh, aborrecer el mal, todas esas cosas que sostienen la sabiduría. Si nosotros tenemos ese diálogo interno, por supuesto que nosotros vamos a ser justos, entonces nuestras palabras van a ser bien escogidas. Pero dice, pero el corazón del impío es como nada, porque el corazón del impío todo el tiempo está pensando en el mal, pensando en el mal, pensando en las cosas que rechazan la sabiduría. Verso 21. Los labios del justo apacientan a mucho. La palabra apacentar es eh, apacientar es como dar alimento. Cuando se están guiando las ovejas, uno puede, los pastores lo que hacen es guiar ovejas, dos cosas: guiar ovejas y apacentar. Apacentar es llevarlo por pastos para que ellos se alimenten. Entonces, cuando una persona es justa, cada vez que habla, lo que saca de su boca alimenta el alma de muchos. Eso es lo que está diciendo. Hace que las personas recorran esos pasos, esos lugares donde pueden alimentar su alma. Más lo otro dice, más los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, esa es la diferencia entre el justo y el malo. El justo, cada vez que habla, trae bendición, pero el malo sencillamente tiene falta de entendimiento, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, no tiene temor de Jehová, no tiene el mover de los 7 espíritus de Dios. Verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Es bien importante esta porción porque uno a veces se encuentra dentro de la comunidad de hombres y mujeres de fe las personas que dicen, no, la riqueza es malo, buscar las riquezas es malo, y los otros que dicen, no, no, hay que la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre creo que en todo eso nosotros necesitamos tener el balance y la verdad. Y lo que la palabra está diciendo es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Es decir, enriquecerse no es un problema. Enriquecerse no es un problema. El problema es cómo se enriquece o si las riquezas se convierten en el Señor nuestro o en la prioridad de nuestra vida. Pero enriquecerse está bien. Incluso está diciendo la palabra que es bendición de Jehová las riquezas. Pero la riqueza que viene del Señor es una riqueza que no añade tristeza con ella. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Así que no hay problema en la riqueza. El problema es en el hombre o la mujer que tiene la riqueza si no tiene un corazón justo. Verso 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces lo que está mostrando es en qué está enfocado el corazón y el alma de una persona. ¿En qué están enfocados los pensamientos? Entonces, están esos dos lados, ¿no? Está hablando del insensato y está hablando del hombre de sabiduría. El hombre de sabiduría dice que se recrea en el conocimiento, en el entendimiento, en la sabiduría, en las cosas que vienen de parte de Dios.
Pero el hombre insensato se recrea en la maldad, se recrea en hacer las cosas mal. Entonces, ¿cuál es no sé, cuál es el punto central en su mente y en su corazón? ¿Qué le llena el corazón? ¿Qué es lo que usted busca? Acuérdese cuando hablábamos de esos sostenedores de la sabiduría, si nosotros somos los que estamos buscando la piedad, la misericordia, la cordura, la justicia, el buen camino, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros nos recreamos en eso, nosotros nos gozamos en eso y entendemos eso, eso constituye una persona con sabiduría. De lo contrario, si estamos pensando el mal en nuestro corazón, pues eso constituye necedad, insensatez y estar en el reino de oscuridad. Así que la invitación es, nosotros tenemos que hacer una auditoría constante de nuestros pensamientos, una auditoría constante. Y si llega un pensamiento, ser rápido, como dice la palabra, rápidamente lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque haciéndolo de esa manera nosotros nos ubicamos en el camino correcto. Dice así el verso 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces, wow, qué diferencia. Cuando el temor está asociado con el pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, inmediatamente lo que viene sobre nuestra vida es un espíritu de temor. Y nosotros lo vimos desde el principio, en la creación, en el huerto del Edén, perdón. En el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la primera sintomatología de ellos fue miedo, vamos a escondernos, estamos desnudos. Entonces, típico de una persona que ha pecado. Pero, ¿qué sucede cuando una persona anda en justicia, está haciendo las cosas bien, está tratando de hacer lo que tiene que hacer? Dice que esas personas lo que desean les va a venir. Volvámoslo a leer, verso 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Y aquí hay algo bien importante. No nos podemos permitir el temor. Cualquier cosa que nosotros temamos, eso nos va a venir. Así que hay que rechazar completamente el temor. Y si hay temor, lo que tenemos que buscar es qué generó ese temor en nuestra vida. ¿Dónde está la raíz de ese temor? Y donde quiera que esté la raíz de ese temor, nosotros tenemos que arrancar esa raíz y sacarla de nuestro corazón. Tal vez no hemos perdonado, tal vez tenemos resentimiento con alguien, envidia con alguien. Estamos faltando a uno de los mandamientos de Dios. Y si estamos faltando a uno de esos mandamientos de Dios, abrimos una puerta al temor. Así que hay que sacar ese temor porque el temor va a hacer que nosotros tengamos lo que tememos. Pero los justos les será dado lo que desean. Entonces, qué bueno es el camino de justicia. Eso nos tiene que dar una claridad. Si usted es una persona que está andando en justicia, que usted ama la justicia, que se tenga la plena certeza, porque eso es palabra de Dios, tenga la plena certeza que lo que usted está deseando, eso le va a acontecer. Verso 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Otra de las características es permanece para siempre, y estoy hablando de incluso el siglo venidero y el tiempo en la tierra y la permanencia de vida y el legado que deja. Pero las personas injustas son como ese torbellino, dice la palabra. Un día llegan y también se van. Verso 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Wow. Es molesto el humo a los ojos, es molesto el vinagre a los dientes, así el perezoso a los que lo envían. Entonces, eh, yo creo que la diligencia, eso tiene que ver con la inteligencia. De alguna manera lo que está diciendo es, el hombre justo busca la diligencia, anda en diligencia, no se permite la pereza, porque la pereza es también pecado. Verso 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Claro, cuando nosotros andamos en el temor de Jehová, recuerde que el temor de Jehová eh, es una de las cosas mal entendidas, es uno de los 7 espíritus de Dios mal entendidos. No es que tengo miedo de Dios, tengo miedo de lo que me haga, no. El temor de Jehová es ese nivel de amor que uno tiene con el Padre, que uno no quiere defraudarlo, que uno quiere ser hijo de complacencia, que uno quiere que cuando él lo vea a uno, él se complazca con todo lo que hace, que nunca se dañe la relación, sino por el contrario, que cada vez nuestra relación con él sea de más intimidad, de más amor. No sé, ese acercamiento que nosotros no queremos perder con el Padre. Entonces, eso, temor a Jehová, es rechazar cualquier cosa que pueda dañar mi comunión, mi relación con el Padre. Entonces dice, el temor de Jehová aumenta los días, por supuesto, porque eso nos va a dar sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia. Todo el resto de los 7 espíritus de Dios van a ir fluyendo y van a ir fluyendo si nosotros somos personas que basamos nuestra vida en el temor de Jehová.
Pero por el contrario, una persona que dice, más los años de los impíos serán acortados, porque una persona que es impía es una persona que no teme al Señor, que no le interesa perder la relación con Dios. Así que nosotros tenemos que ser de aquellos que temen al Señor. Verso 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Qué quiere decir? Nuestra esperanza está firme, va a llegar lo que estamos esperando. Pero la esperanza de los impíos en vano están esperando. No pueden, es decir, no van a encontrar lo que están buscando. Por más que ellos esperen y esperen, no les va a llegar porque las buenas dádivas vienen de nuestro Padre. Y mientras que nosotros tengamos temor de Jehová, nuestro Padre concederá las peticiones de nuestro corazón. Verso 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Wow, grandísimo, hermoso, dice. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Cuando nosotros hemos decidido ser personas perfectas, porque nuestro Padre es perfecto, ser bueno porque nuestro Padre es bueno, eh, cuando nosotros hemos tomado ese tipo de decisión, cualquier cosa que el Señor nos enseñe, cualquier cosa que el Señor nos instruya, por aquí sí, por acá no, para nosotros está bien, para nosotros es fortaleza, nosotros una persona puede tener el entendimiento que cualquier cosa que dice el Padre, aunque no la entienda en principio, es camino de vida, es camino de bendición, es camino de prosperidad, es camino de bien. Pero cualquier cosa que el Señor rechace es camino de muerte. Por eso dice, pero es destrucción a los que hacen maldad. Los que hacen maldad consideran que qué pereza, qué aburrimiento. A veces piensan que las personas que conocemos del Señor y que andamos en el camino del Señor somos personas muy aburridas y se equivocan. Nosotros tenemos el gozo todo el tiempo. Nosotros no necesitamos esperar, no sé, fin de año para estar gozosos. No necesitamos esperar un día especial para manifestar nuestro amor. Por el contrario, rebosa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es perfecto. Verso 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Escuche esto. Tal vez nosotros algún día este cuerpo quede enterrado, pero nosotros estaremos con el Señor y nosotros regresaremos y tenemos una nueva tierra. Nosotros estaremos allí porque ha sido la promesa del Señor y las promesas del Señor son verdad. Pero dice, pero los impíos no habitarán la tierra. Ellos un día ya serán desechados y ya no volverán. Verso 31. La boca del justo producirá sabiduría. Escucha eso. Uno multiplica las cosas que Dios le da. Es decir, nadie puede dar de lo que no tiene, pero entre más nosotros estamos con el Señor, todo lo que nos llena el Señor, eso es lo que nosotros vamos a dar. Así que la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Así que cuidamos nuestras palabras, cuidemos la conversación interna para saber cuáles son nuestras palabras externas. Verso 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Se acuerda que les decía hace un rato que nosotros buscamos ser hijos de complacencia? Eso que le complace al Padre, eso que hace es, arranca una sonrisa del Padre. Eso hacen las personas que viven en justicia y en el temor de Dios y en la sabiduría de Dios. Buscan hablar lo que agrada al Padre. Y no solamente al Padre, sino a todas las personas alrededor. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Es una bellísima porción, el Proverbio capítulo 10, así que espero que lo hayan disfrutado y si fue de bendición para su vida, por favor, compártalo con alguien más para que otros puedan gozarse igualmente. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.